Para los que no sabían, este es el episodio 5 de Turbo. Tendrían que ver los anteriores para saber por qué tengo una necesidad importante de sacar este carburador de inmediato para chequear algo. Como pueden ver, desarmé una parte, ahora saco los bulones, ya los saco, pueden ver ahí, como ven en esta imagen. Me lo llevo al galpón, empiezo a desarmar, cae nafta. La idea es mirar el flotante urgente, hay que ver ese flotante. Ahora van a ver, acelero la cámara, ven ese es el flotante anterior. Yo quiero ver cómo está ese urgente, porque de eso dependen muchas cosas. Sigo sacando tornillos. Este video va a ser prácticamente mucho en cámara rápida, así ven todo rapidito. Ahí salen los tornillos, sigue cayendo nafta. Ese es un carburador nuevo, nuevito, no debe tener ni un año. Me interesa bastante. Termino de sacar los bulones y como pueden ver, muy levemente chupado, pero casi imperceptible. No como el otro, que estaba muy chupado. Así que bueno, decidimos sacar la caja completa. Desconectamos una manguera, sacamos todo. Ahí les muestro cómo está la base. Vamos a cambiar el enfoque completamente del turbo, porque el problema es el carburador. Entonces vamos a hacer un flotante de madera, a ver si no se chupa nada. Para eso voy a tener que hacer varias pruebas. En este caso peso la nafta para poder calcularlo. Después peso la jeringa vacía para hacer el cálculo completo. Unas pesitas para tener idea de más o menos unos valores. Yo necesito más o menos 54 gramos para que ande bien. Así que bueno, empezamos a ver si la madera se lo aguanta. Vemos que con 30 anda bien. Ese es de 47, que sería el ideal, y toca el fondo. O sea que, como pueden ver, encima pierde el equilibrio enseguida. 30 aguanta, pero 47 no. 47, ven, ahí se hunde al toque. Entonces, vamos a probar con más maderas. Si con una aguanta, pero ese es el problema. Se caen, se desarman, tienen que estar unidas. Para eso, tornillo. Y probamos, la ponemos ahí, igual se inclina para los costados. Entonces vamos a probar poner el peso, pero no, sí, se va de costado. Y encima se hunde, no es tanto como pensaba. Así que bueno, ahora para que no tengamos ese problema le pusimos una guía. Ponemos por abajo, como pueden ver no se voltea, pero no resiste con 3, así que hay que buscar otra manera. Como pueden ver, se ve en la imagen, a pesar de que tiene 3 maderas, se traba. Así que vamos a hacer otra cosa. Y vamos a... En realidad, ¿qué vamos a hacer? En vez de tener 3 maderas, vamos a tener una sola madera. Como pueden ver, es del mismo tamaño todo. La coloco en el fondo y ven que resiste muy bien. Acá quiero hacer una pausa en el video y contarle una experiencia. Yo pregunté a todos los que conozco y me dijeron que ese carburador no se puede turbinar porque no está fabricado para eso, pero nadie me explicó por qué. Bueno, la experiencia que tenemos hasta ahora, primero, el flotante es muy débil para resistir presión, y segundo, vamos a ver si la tapa resiste con el tiempo la presión. Sin más que esto, vamos a seguir. Si alguno conoce un turbo con este carburador, que por favor me pase la información, así más o menos sé. Si no, creo que voy a ser el primero. Les comento que hice un video en carburador, quedó muy bueno. Acá arriba le dejo la etiqueta, espero que les guste. Y ahora continuamos con este video. Acá comencé a operar ese bulón, es para hacer el asiento de la aguja. En el asiento el agujero más finito es de 2,5, después hay que operarlo para que entre la aguja. Fabriqué esta pequeña caja, como pueden ver, es para que entre el flotante que estoy inventando. Tiene, como ven, 4 conexiones y una tapita del costado. Ahí pueden ver que estoy poniendo el bulón de la aguja. Y las cupritas ya las soldé para colocar las conexiones. 2 arriba y 1 abajo.
La de abajo va a ser para nafta y las de arriba van a ser para aire a presión. Como pueden ver, las conexiones de bronce. Ya tiene doble cordón de soldadura para que aguante la presión. Como siempre, 2 capas de pintura. Ahí le hice una plancholita para poder abulonarlo, sostenerlo donde tenga que ir. Como pueden ver, mi flotante adentro es de madera. Ahí estoy volviendo a poner la aguja. Acá les muestro cómo funciona la aguja. Ven, ese poquito es lo que levanta y ya con eso cierra. Ahí se ve mejor cómo funciona la aguja. Puedo subir y bajar un poquito, pero no mucho. Acá, bueno, ya dejamos todo preparado. Ponemos el pegamento. Vamos a colocar la tapa. Y la vamos a dejar secar por lo menos un día. Y después vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Uso bulones de 6. Como pueden ver, son 10 buloncitos de 6, tranquilo. Ya estaba probado todo, así que una vez que pongo el pegamento lo aprieto y espero hasta el otro día para hacer la prueba. Como pueden ver, elegí un solo taco de madera grande. Es más ancho que alto, cosa que ocupe menos espacio. Acá se ve que ya está listo. Así es como queda con el pegamento, bulonado, todo. Con las conexiones ya con teflón, todo. En la parte del carburador, calculo que con una tapita y una entrada inferior ya tendría que funcionar. Así que esto es lo que hice, una chapa, un agujerito, una cuplita y vamos andando. Ya acá está soldado. Está bulonado para ver cómo queda. En la entrada de combustible la vamos a dejar para que entre el combustible y después ya en la otra entre aire y equilibren las presiones. Voy a tener que ponerle un poquito de epoxilina para ahí, para tapar ese orificio. Lo pongo, le pongo el tornillo y espero que se seque. Al otro día pueden ver cómo quedó, ya seco. Y recuerden que tiene la rosca dentro del buloncito. Así tiene mejor agarre, mayor resistencia, todo. Acá arranco con las pruebas. Pueden ver esa manguera lateral que es el nivel de combustible. Arriba ya conecté la manguera de presión. Y para ver cuánto aguanta. La idea es que llegue más de 10. Con eso ya nos alcanzaría a nosotros. Como pueden ver ahí, le doy más presión. Va a llegar casi a 1 kilo. De ahí me voy para adentro, miro el manómetro finito, marca 13,5, con eso está a 10. Yo lo hice para que aguante como 30 PSI, pero bueno. Como pueden ver, no tira nafta por esa manguerita. Pero para asegurarnos, vamos a sacar la manguera del lugar. Y vamos a subir y bajar a ver qué hace. Como pueden ver, ahí empieza a salir un poquito y después larga el chorro. Volvemos a levantar la manguera y no sale nada. O sea que el flotante anda de 10. Ahora la segunda prueba que vamos a hacer es echándole la bomba prendida y echarle aire. A ver si tira por la manguerita. Conseguí este manómetro chiquitito ahí. No pregunten de dónde. Ven que le doy 2 kilos. Y nada vuelve para el combustible. O sea que la prueba es un éxito. Ahí seguimos probando con la bomba prendida ahora. A ver si vuelve. Como pueden ver, está casi en 1 kilo. Le damos 2 y no pasa nada. Cuando empecé a armar el carburador, que ya ven que pinté todo, justo me encontré con un amigo y empezamos a charlar. Y me surgió una duda. Cuando vaya en lo plano, el nivel va a quedar recto así como se ve en la imagen, espectacular. Pero ven de aquí que cuando el vehículo agarre una subida, el nivel ya no va a ser el mismo. Entonces se va a rebalsar el carburador. Así que la solución va a ser volver a poner el flotante. Espero que esto funcione. Y acá muestro dónde voy a hacer la conexión. Porque necesito sí o sí una conexión para que entre el aire y ecualice las presiones. Así que entre el flotante y la aguja queda un espacio donde entra grande que no interfiere en nada. Así que calculé más o menos ahí dónde voy a hacer el agujero para que no me moleste con el flotante ni la aguja. Esa sería la ubicación. Iba a usar ese de bronce, pero ya había fabricado este buloncito con un agujerito. Si total es para que pase aire, yo le pongo Fastic para que forme una junta. Y después colocamos la tuerca, todo lo que necesita, como corresponde. Acá les muestro hasta dónde llega más o menos. Ahí coloco la tuerquita.
Así se puede ver, ven el agujerito, ahí le voy a enchufar una manguera con la macetera y ven. Ahora yo pongo la tapa ahí, todo como se ve en el video, pero tenía una duda. Si el aire tiene que llegar arriba y eso está muy abajo, por ahí me empuja el fluido, la nafta. Entonces le hice un agujerito de costado, cosa que sí o sí el aire siempre empuje de arriba, para ecualizar las presiones entre dentro y afuera. Bueno, este video lo vamos a cortar acá, porque si no se va a hacer muy largo. Espero que les haya gustado. Va a haber otro video más, que es donde termino de mostrar todo el sistema. Ya lo probé y funciona. Me queda una prueba de ruta y me gustaría ir al rodillo. Pero bueno, eso es lo que les tengo hasta ahora. Recuerden que para recibir la notificación del próximo video, que voy a subir más o menos en 2 semanas, tienen que suscribirse y activar la campanita. Así ya ven todo el sistema armado y la prueba de rodillo, que es lo que me emociona a mí.